Bueno, les comento, empezamos nuestro programa de hoy conversando con la coordinadora del movimiento Barrios de Pie Libres, en este caso Beatriz Galeano. No es la primera vez que nos visita y bueno, queremos saber cómo arrancan en este segundo mes ya, ¿no?, de este 2022, con una agenda parece bastante cargada a nivel nacional y provincial también. Bueno, Beatriz, sí, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme, Liliana. Bueno, ¿qué está en la agenda hoy por hoy? Tal cual como vos decías, es un año bastante dinámico, evidentemente, por los acontecimientos, ¿no es cierto?, políticos, social y económicos que ya vemos como que nos van a atravesar, y tiene que ver con algo que indudablemente está presente hoy en todos los medios, en todas las casas va entrando a través justamente de las redes, la discusión del tema de la deuda, ¿sí?, esa deuda externa histórica para nuestro pueblo, la presencia y el rol, ¿no es cierto?, que cumple el Fondo Monetario Internacional y las decisiones políticas que toma el gobierno de Fernández, ¿no es cierto? Claro. Son tres cuestiones que son importantes, se relacionan, y las decisiones de uno tiene sus implicancias en las vidas nuestras. Por eso también nosotros como organización y como Partido Movimiento Libre del Sur estamos involucrados ya de hace mucho tiempo, obviamente, con actividades, pero en esta cuestión, en este caso en particular, ante una situación de cómo se para, ¿no es cierto?, el gobierno ante las presiones del Fondo Monetario Internacional, veníamos planteando también al gobierno la necesidad de hacer una consulta de manera de generar un debate, una discusión y una respuesta de parte de la población a través de un mecanismo, ¿no es cierto?, de participación ciudadana que está instituido en nuestra Constitución, que es justamente la de la consulta popular. Sí. Que bueno, que es una herramienta que está allí, que lo puede usar el presidente, un gobernador, un intendente, un concejal, y obviamente la ciudadanía en general puede hacer uso de esa herramienta, por suerte, ¿no? Y que permite que la población disponga y diga si está de acuerdo o no con determinados temas. Bueno, como no hay tampoco ninguna convocatoria, ojalá hubiese sido una convocatoria de una consulta popular vinculante. Eso significa que los resultados determinan incide en la política del gobierno. Suponiendo, yo digo, queremos pagar o no la deuda, y si es vinculante, si la población decide por amplia mayoría que dice que no, obviamente eso tiene que incidir en la decisión del gobierno, ¿no? No, si dice sí, obviamente va a tener que avanzar porque ya ha hecho una consulta. Eso sí se da en estos términos de convocatoria de organismos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Si no tenemos desde la población, en general la ciudadanía, hacer uso a través de una consulta popular simplemente, que con la presentación y según los resultados puede darse en otra instancia, ¿no es cierto?, la necesidad y obligación de parte del gobierno tomar la respuesta de esa consulta. Claro. En este caso nosotros estamos lanzando una campaña que es para el 3, 4, 5 de marzo, ¿sí?, una consulta popular en relación justamente al Fondo Monetario Internacional, si le decimos sí o no al pago de la deuda. Bueno, es una campaña que nos va a llevar y ya nos está dando, ¿no es cierto?, un dinamismo importante, que nosotros lo tomamos con mucho entusiasmo, porque hace mucho tiempo que no se hace uso de esa herramienta, que está en la Constitución, y podría ser, ¿no es cierto?, un mecanismo que los gobiernos que han pasado podían haber usado para tener el apoyo desde el pueblo, pero no lo usan. Entonces decimos, no hay que desperdiciar. Esto me parece que nos pone en el debate, en la población, qué pensamos, qué opinan, por qué nuestra posición como organización necesitamos también que la población diga, ¿no? Como claro. Organización básicamente consideramos, cuando dicen toda deuda se paga, sí, las deudas que no son fraudulentas se pagan. Las deudas que, por eso decimos, en primer lugar, tendría que haber una investigación, un pedido de investigación acerca de esa por ahora, por ahora se avanzó ya, o sea, al menos es lo que explicó el presidente, que se avanzó sobre todo esto, ¿no? Pero para tener una idea general, ¿por cuánto nos embargaron? Y estamos hablando de una deuda que en principio que toma de 45.000 millones, que se transforma en 100.000 millones con interés. Es, o sea, impagable, desde el vamos que es impagable. Pero nuestro país siempre ha atravesado por historia de deudas. Lamentablemente, como le decíamos a algunas compañeras y compañeros, no hay que perder la memoria en este caso. Claro. Y por eso la memoria es importante. Uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo nos afecta esto en nuestra vida cotidiana? Porque cuando uno escucha hablar de este tema parece como que es algo está muy lejano. De otros, ¿no? Es de otros, ¿cierto? O algunos dicen, no, pero si yo no la pago, le van a pagar ellos. ¿Quién le van a pagar? Nosotros.
No es que hoy sacamos plata y decimos, acá esto estoy depositando para el fondo, para pagar una deuda. No se da en ese mecanismo, pero se da a través de otros mecanismos. ¿De qué manera? Para pagar esa deuda, o al menos los intereses, tiene que sacar dinero de algún lado el gobierno. ¿Y de dónde va a sacar? De los ingresos que puede tener o de los recursos que tiene del país. Las recetas tradicionales del fondo han sido siempre ajustar fiscal. Ajuste fiscal, ¿qué significa eso? Reducir el monto dirigido a los presupuestos de la vida de la acción social que puede desarrollar el gobierno. Se reduce el proceso de educación. O sea, invierte mucho en la cuestión social. No hay mucha inversión. O nunca siempre alcanza. Está faltando. Sí. Siempre está faltando porque debería invertir más. Lo que sí debería invertir más es en la generación de empleo genuino, de trabajo genuino, en producción, por ejemplo. Y ahí son las grandes falencias. Entonces, hoy, acorralado por una deuda, ¿no es cierto?, que no la usamos, que nadie usó, al menos el pueblo, ¿no es cierto?, y encima en el marco de una pandemia y con escaso nivel de producción, te imaginas lo que es un combo bastante dramático, ¿no es cierto?, para nuestro pueblo fundamentalmente. Y también le genera al gobierno una situación bastante delicada y compleja y difícil de sobrellevar. Por eso es que saltan posiciones de aquí para allá, ¿no es cierto?, saltan, todo es evidente a través de los medios, posicionamientos que van tomando los diferentes actores de la vida política, porque evidentemente si no hubiese sido importante, no estarían tan involucrados en esta cuestión. Máximo Kirchner explicó que, bueno, no estaba para nada de acuerdo con la manera en la que se avanzó, si bien no dejó el bloque, dejó de ser presidente, en este caso del bloque, ¿no? Ya ha asumido otra persona, mañana vamos a ver si compartimos el audio también, dice, no me voy del espacio, pero sí no estoy de acuerdo. Claro. Se habla, o sea, se toman muchas interpretaciones, digo, a la hora de analizar esto, ¿no? Es como una especie, algunos dicen de cogobierno paralelo, que no lo dejan gobernar el presidente. ¿Qué interpretación hacen ustedes? O, no sé si han tenido tiempo, si vale la pena para ustedes yo te digo desde mi percepción, en principio de la percepción, al hablar de cogobierno, nosotros sí, hay un cogobierno, sí, pero del Fondo Monetario Internacional. Ahí sí decimos no que hay una interna dentro del gobierno. Hay situaciones que se plantean posicionamiento a favor o en contra, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos es, lo que está faltando es cuáles son las alternativas que nos presentan. La alternativa para nosotros en particular sería, a ver, suspendemos el pago, pero mientras sometemos a una investigación para ver cuál es la parte que sí deberíamos pagar si hay esa posibilidad, y si no, que la paguen aquellos que han contraído. Y esta presentación, digamos, a organismos internacionales incluso que intervengan en la investigación sobre el rol del fondo, no solamente lo decimos nosotros, lo dicen incluso gente del marco del ámbito kirchnerista, ¿no es cierto? Alicia Castro, por ejemplo, que forma parte también de ese frente, ha planteado también su posición y le ha planteado también la necesidad de una investigación y la presentación a niveles internacionales. Pero bueno, evidentemente la decisión del gobierno no es justamente someter la investigación. Yo digo, en el sentido común básico que tiene que pensar una población, cualquiera, doña María, don Pedro, te dicen, mira, vos tenés que pagar una deuda que contrajo tu vecino, por decir algo, ¿no? Claro. Y vos sabés que no lo invirtió en vos, ni pasó por tus manos. Yo no sé si ese doña María y don Juan diría, sí, voy a pagar y voy a hacer un acuerdo con la casa que prestó. En primer lugar, pienso que va a saltar y va a decir, bueno, primero, si ustedes me van a venir a apretar, investiguemos cómo fue ese préstamo, si realmente lo usé yo o no. Si realmente descubren que lo usé, pagaría esa parte, ¿se entiende? O sea, el sentido común indica eso, me parece a mí que hay que ver esas cuestiones, porque si no es como que nos embaucan una cosa que no se puede tocar, ¿no es cierto?, que una cosa que está ahí y que sobrevuela nuestras vidas, pero que la población en sí misma no puede decir qué es lo que hay que hacer. Claro. Como ciudadanía decimos, y hay que tener memoria, ¿por qué digo, Liliana? Porque la historia de la deuda de nuestro país arranca ya desde el siglo XVIII y desde su origen fue una deuda fraudulenta, una deuda en el marco de irregularidades y que tardó casi 75 años para que nuestro pueblo pueda pagar la deuda que tenía en ese momento con un organismo prestamista como es la
la Baring Brothers de, ¿cómo es? De Inglaterra. En 1823 se inaugura por primera vez el endeudamiento de nuestro país. Todavía no éramos ni país, ¿no es cierto? Porque todavía no estaba armado el Estado, pero ya había una provincia como Buenos Aires que determina, ¿no es cierto?, el endeudamiento. 75 años para devolver la plata cuyo objetivo enunciaban que se iba a aplicar, que no lo usaron, que también fue fraudulenta y que ni siquiera era por 1 millón de esterlinas, entró 50.000 y encima no lo usaron para el objetivo por el cual se endeudaron. Entonces digo nada más que esta cuestión de los préstamos, si empezamos a investigar, el 100% prácticamente han sido deudas constituido de estafa, ¿no es cierto? Pero el que la paga siempre ha sido el pueblo, a costa de que justamente de la precarización de sus vidas. Las recetas históricamente han sido recetas antipopulares. Si no, miremos nomás, escuchemos, rebobinemos qué le pasó hace muy poco a Grecia. Le pedía el 30% de la reducción de los sueldos de los trabajadores formales, entre otras cosas, ¿no? Sí. Beatriz, uno, por ahí cuando empieza a hablar de estos temas que tienen que ver con lo económico, sería una picardía no preguntarte, porque sé que coordinan acciones también y que hacen mediciones, ¿no? Sí. Como movimiento social, no de ahora, de hace mucho tiempo, de algo que escapa a esta gestión nacional y provincial, sino también con las anteriores. Sí. ¿Cómo estamos con la canasta básica? ¿Cuánto tiene que ganar una persona para, bueno, no ser pobre en la Argentina, para poder cubrir los gastos mínimos? Nosotros hacemos a nivel nacional y por supuesto en a nivel provincial, que son muy próximos, a veces van fluctuando, pero son pesitos más o menos. En Formosa, por ejemplo, la canasta básica alimentaria es 36.000 y más, y monedas. La alimentaria, o sea, alimentos simplemente. Una persona tiene que adquirir 36.000 o más para garantizar esos alimentos básicos, ¿sí? Si no, ya entra en la línea de pobreza. Y 80.000 y monedas, ¿no es cierto?, para la canasta básica total. En mano tiene que tener eso. En mano. Una familia con 4 miembros, 2 adultos y 2 menores. Bueno, y ese tendría que ser el ingreso, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación bastante complicada, ¿no es cierto? El ingreso que tiene la amplia mayoría de la población está por debajo de esos niveles, ¿no es cierto?, que exigen a su realidad, tanto para la canasta básica alimentaria como para la canasta básica total. Y bueno, y esto tiene que ver porque en los niveles de inflación no cesan. Estamos hablando, creo que mañana, creo que va a aumentar ya la nafta, ¿no es cierto? Sí, ya aumentó. Ya aumentó, bueno, eso va a generar nuevamente una cadena, ¿no es cierto?, de aumento del resto de las mercaderías, por ejemplo. Y nosotros todavía nos mantenemos con un caudal de ingreso tan básico, ¿no es cierto?, por debajo de esos niveles de capacidad de adquisición de esos productos, ¿no es cierto? Sí. Y eso genera la situación de zozobra. ¿Es lo mismo la situación del trabajador en capital que en el interior? Y en el interior está peor. Digamos, en el interior el ingreso es mucho menor todavía. En los municipios se siente más ese nivel, ¿no es cierto?, de percepción de capacidad. Y bueno, eso también tiene que ver con un marco de una lucha sindical. Para eso tiene el rol de los sindicatos empezar a representar, ¿no es cierto?, en la discusión de los salarios con el poder estatal para ver cómo generamos una mejora de esos salarios. Pero digo, Liliana, en el marco de esta cuestión, ¿no es cierto?, que se nos plantea de un Fondo Monetario Internacional que insiste que hay que pagar, a ver cómo vamos a pagar, que insiste en que cada 3 meses va a monitorear nuestra vida económica, evidentemente acá se nos da lisa y llanamente un cogobierno. O sea, hay un sistema aparte del Estado que va monitoreando y exigiendo a ver para dónde tiene que orientarse, dónde hay que invertir esta plata, hacia dónde va a ir o no. Amén que esto, decíamos, que es una estafa, es un fraude. El sentido común nos indica que lo primero que tenés que hacer es investigar, no podés pagar algo que no ha ingresado nunca en tu, digamos, no se ha invertido en el país. En ese contexto de lo que me estás diciendo, ¿cuál es el rol de la oposición? ¿Qué rol está interpretando hoy por hoy el correcto, el adecuado? ¿Se esperaba más? Bueno, por supuesto que ya entendemos el de ustedes, ¿no? Sí, pero aparte digo la otra oposición. El resto de otras organizaciones, hay organizaciones que están más ligadas al kirchnerismo, no están diciendo nada, están silenciosos, ¿no es cierto? No así por el primero F, lo de la cuestión del reclamo de la democratización del Poder Judicial, que está bien, obviamente consideramos que está bien, ¿no es cierto?, porque forma una de las herramientas o patas, ¿no es cierto?, del sistema
que mantiene a una situación hace ojo lerdo o no a las irregularidades. Sí. Pero también está lo otro. Ahí hay un silencio, lamentablemente, porque representan a un gran caudal de la población humilde, ¿no es cierto?, de nuestro país. Deberían estar ya planteándose algo serio y planteando su postura, ¿no? Claro. Y después tenemos otros sectores, que es el MST, ¿no es cierto?, el Polo Obrero, obviamente que también es coincidente con la nuestra, que están hablando de la suspensión del pago, de la investigación. Y después tenemos el resto de la oposición, que obviamente también hemos visto que han aplaudido este acuerdo, entendimiento, ¿no es cierto?, del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Han dicho muchas veces que es un hecho positivo, que está bueno, y bueno, es la mirada de ellos, ¿no es cierto?, y seguramente ya tienen hecho sus análisis, porque claro, está bien, porque es positivo. Lo que nosotros y sí acá, percibimos es que no está bien para nosotros. Claro, acá en Formosa la agenda por dónde pasa, porque se escucha mucho quejas del tema de servicios públicos, digo. ¿Ustedes qué visión tienen sobre eso? Agua, luz, energía eléctrica. Y evidentemente hay un déficit total. En el marco, ¿no es cierto?, del déficit, ¿no es cierto?, que se va presentando en estos momentos de mucho calor, de intensidad de calor, ¿no es cierto?, se genera una situación bastante conflictiva. Pero también tiene que ver con el costo, ¿no es cierto? Entonces esto va a implicar, yo considero que si no se le da respuesta, eso puede ir generando una situación bastante de mayor descontento, ¿no es cierto?, de la población ante quienes tienen el poder o tienen a su cargo, ¿no es cierto?, la direccionalidad de estas entidades que son el servicio público, ¿no? Claro. ¿Sirve ahora en ese contexto informar a la gente para que empiece a tomar acciones legales? Digo, porque se ve que los diferentes sectores se están centralizando en eso. Sí, bueno, son los sectores que tienen en sus manos, ¿no es cierto?, equipos, ¿no es cierto?, jurídico, les resulta mucho más sencillo hacer el abordaje de ese lado, ¿no? Claro, porque tampoco es decirle a la gente demanden y después, claro, en un contexto en el que por ahí van a perder, sí, también es... Lo que sí nosotros decimos, bueno, que siempre nos valemos en el marco de los derechos. Sí, porque hay que hacer seguimiento al expediente. Si tenés equipo, lo puedes hacer, porque eso también tiene un costo, ¿no es cierto? Claro. Beatriz, sería una picardía otra vez, te digo, no consultarte un tema que tiene que ver con el pase sanitario, digo, pero se entienden los lugares públicos, me van a decir las escuelas públicas, sí, pero aún así, bueno, la posición que ustedes tienen sobre el pase sanitario como obligatorio en las escuelas. ¿Y sí, qué pasa con esos niños que, bueno, por decisiones propias de credo, religión u otras, bueno, no fueron vacunados, se quedan sin escuela? Claro, yo lo que digo es ser, digamos, tolerante en estas cuestiones también y hacer un proceso muy grande de concientización. Sí. Porque si no es como que estamos batallando con algo que no va a avanzar. Lamentablemente hay un sector de la población que no cree en esta cuestión del uso y del poder que tienen las vacunas en la calidad de nuestras vidas, en adquirir o no enfermedades. Sí. Y se olvidan muchas veces que, bueno, que o no es paralítico, o no tiene otras cuestiones, otros déficits, y que es el resultado gracias a esa vacunación y a una planificación de vacunación. Sí. Pero entonces, ¿cómo combatimos eso? Con mucho trabajo de concientización en los barrios, con los medios, van a tener que hacer el Estado, digamos, el uso de todas esas herramientas para instalar en la población qué tan importante es la vacunación para la seguridad de esos niños o niñas o adolescentes, pero asimismo para la seguridad también de quien está a su lado, ¿no es cierto?, que ha decidido vacunarse. Claro. Porque en tanto y en cuanto no se vacune en forma generalizada, este virus va teniendo modificaciones y de alguna manera vuelve a reaparecer otra vez. Desaparece en la medida en que se vacunan bien, en que están bien alimentados y están bien asistidos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salud. Pero si tenemos una población que se vacuna y otra no, estamos siempre ahí con la presencia del virus circulando y con diferentes niveles, ¿no es cierto?, de ataque en el cuerpo, de acuerdo a cómo esté preparado la población. Hay equipos jurídicos también que ya se ponen a disposición para las familias que quieran judicializar el tema, ¿no? Aunque recién arrancan en las escuelas, sí, ¿no? Están así. Lo escuché al presidente lanzar este programa nacional de vacunación para hacer hincapié en un regreso seguro a las escuelas y bueno, nos preguntamos los datos que ustedes manejan sobre qué tan cerca o lejos estamos de ese objetivo, según la información pública que se ha dado. Y mira, nosotros consideramos que estamos avanzando bien, estamos avanzando. Falta todavía un trecho, digamos, pero estamos avanzando. Que es importante, comparado con otros países por ahí, la vacunación está como más lenta, ¿no es cierto?, en las dosis. Sí. Acá bastante ya se ha avanzado, lo cual es importante. Eso nos parece que
avanzar en el proceso de vacunación de la totalidad de la población, con todos los mecanismos que se puede hacer, es esencial para garantizar la vida de las personas y la calidad de sus vidas. Porque hay gente, bueno, evidentemente piensa que las vacunas no sirven, ¿no? Que no sé qué cosa es lo que le apeligra, o qué mecanismo, ¿no es cierto?, de eliminación sistemática puede hacer alguien, porque también está eso, pulula eso, ¿no es cierto?, esa teoría. Y nosotros consideramos que hay mecanismos de eliminación de la población a través de otras formas, no precisamente a través de la vacuna, ¿no es cierto? Claro. Sí. Sí, sí, porque cada hipótesis, uno entiende si es una cuestión de credo, de religión. Sí. Cada caso también es importante analizar, porque tantas teorías se dieron por ahí cuando recién iniciaba todo, que había personas asustadas que después fueron, a medida que se dio más información, se fueron tranquilizando. Beatriz, gracias por venir. Gracias, Liliana, por invitar. Vamos a decir un tiempito porque ahora vamos a la siesta y hay que atravesar Formosa con estos calores que hay, ¿no? Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar en breve aquí en Canal 7. Muchas gracias.